Buenas noches, bienvenidos al episodio número 542 de Coloqueo desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Hoy tendremos un conversatorio sobre la obra Escrito en Sangre del colectivo Voces Realengas. Esta obra recibió mención honorífica en la categoría de antología en el certamen literario del PEN de Puerto Rico Internacional para el año 2025. Los autores son José Manuel Colón, que está hoy presente, Neidy Soleil, que también está presente, Bianca Arrocho Martínez, presente, y Anto Gamunek, que está presente, y actualmente no está con nosotros Dinelia Matthew López, y cuando digo que no está aquí presente, ¿verdad? Pero no está viva, gente, no es otra cosa. Ok, Escrito en Sangre es parte de la colección literaria de la editorial Arrete Boricua, de los amigos escritores y editores Ricardo Rodríguez Santos, Mayra Encarnación Meléndez y Judy Anceda Carrero. Sin más, gente, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran esta noche? Súper Estamos bien, contentos de estar aquí. agradecidos de la oportunidad. No, Así no, mismo, y, gracias, de verdad. agradecido estoy yo por ustedes aceptaron esta invitación, es un honor para mí tenerlos aquí. Coloqueo siempre se ha distinguido por promocionar y promover la literatura. El público sabe, yo soy historiador, ¿verdad? Pero me encanta la literatura y estamos aquí para promocionar todas estas obras y más una obra que obtuvo un premio, ¿verdad? Pero nada, tenemos una serie de preguntas que queremos hacer para conocerlos mucho mejor y abrirles un espacio en este mundo literario del Puerto Rico del siglo XXI que entre sus virtudes y sus defectos, pues es donde estamos. Nada, y vamos a empezar preguntando sobre el colectivo. ¿Cómo surge el colectivo? ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se crea este grupo? Eh, pues contesto. Nosotros estábamos haciendo la maestría, cuando digo nosotros es Neidy y Dinelia y yo, estábamos trabajando en la maestría en Sagrado Corazón de escritura creativa, ahí es donde yo conozco a estas dos personas, ¿verdad? Y a José Manuel lo conocí anteriormente. Una maestría que yo había realizado, que ambos realizamos, que era de escritura de guiones. Y Bianca, pues era una colaboradora de unas revistas que yo trabajé por varios años que se llamaba The Hound Magazine. Y entonces, pues, la idea era, pues, crear un colectivo, ¿verdad? Darnos a conocer todos a través de esa idea, ¿no? Pensábamos que era más fácil conocernos así, que salir solos a la escritura y entonces pues pensamos que iba a ser bueno y se dio muy bien. O sea, que todo comenzó como en una especie de diálogo en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. Por lo menos, ¿verdad? Recuerdo cuando Anto me hizo el acercamiento, él como que ¿verdad? Me dijo, mira, me gustaría hacer un colectivo para, ¿verdad? En ese caso, como estábamos en la maestría, era pues para todos irnos dando a conocer, ¿verdad? Dar que de cierta manera que fuera nuestra primera obra para que el público nos conociera y pues de ahí de cada uno cuando hiciera sus cosas individual, pues ya más o menos tenía como uno dice, un trasfondo. Y obviamente pues Dinelia y yo aceptamos y luego entonces ya Bianca y José se integraron al grupo, ¿verdad? Todo el tiempo así fue dialogando, se convocaron y los que se quedaron, pues aquí estamos. Y cómo José Manuel y Bianca entran, porque entran posterior a iniciado el colectivo, ¿no? Sí. Mm, No, bueno, sí. Ajá. no lo habíamos iniciado como tal, yo creo oficialmente. Ah, ok, ok, Sí, sí, ok. sí. Primero yo creo que fue hasta que decidimos que estábamos los cinco, porque yo creo que incluso había otras personas, si no recuerdo bien, que ahí fue que decidimos como que vamos a hacer esto en colectivo, o demás, durante el proceso. Pero como Ah, dijo claro. Anto, pues a mí ya yo lo conocía de antes, ya había colaborado de él, hice la maestría, hicimos la maestría juntos, habíamos colaborado y ese tipo de cosas. Y pues él me contactó para el proyecto.
Ok, ok. De hecho, lo felicito. Sí, el simple hecho de haber hecho un colectivo va a celebrarlo, gente. Yo en algún momento, mientras estaba haciendo mis estudios graduados, yo comencé un proyecto que se llama Aquelarre Historia y Ficción, que tiene una página web, bueno, es un blog más que una página web. Y ese proyecto, su fin era colectivo, pero pues no se me dio. No, por diversas razones no se me dio. Pero la cosa es que a ustedes se les dio. Y eso me alegra mucho, ¿verdad? ¿Qué significa para ustedes el término voces realengas? ¿Qué tipo de libertad o de desobediencia implica ese nombre? ¿Qué facultades da ese nombre? Porque es un nombre que empodera, es un nombre que da fuerza. Cuéntenme. Bueno, en mi caso, yo siempre he sido una persona que quizá no sigue los estándares sociales y al Ujú. momento de unirme en este colectivo, obviamente todos venimos de diferentes historias, diferentes, ¿sabes? Diferentes experiencias y una de esas que quizás somos disidentes de forma natural y, no, y nos convocamos quizás a la literatura y por eso entonces nos consideramos realengos. E igualmente, referente a la pregunta anterior, ellos, ¿verdad? Se conocieron directamente en la universidad y luego yo también realizaba la colaboración con Anti. A mí se me invitó como poeta a este libro, pero realmente yo me incursioné con los cuentos. Y, y desde esa vertiente, pues decidimos entonces acapararnos dentro de ese nombre, porque fuimos incluso a votación, ese nombre fue a votación y lo decidimos, ¿verdad? Pues en conjunto. Ok, ok. Bien interesante, ¿verdad? La misión, y esto lo saqué de la página web que tienen, del colectivo enfatiza la diversidad en la voz puertorriqueña. El otro día por poco alguien me cae, bueno, por poco no, me cayeron encima en las redes porque yo hablé de diversidad. Y como estamos viviendo en tiempos, y de hecho hay uno de los cuentos que me encantó, que es el del señor Naranja, el señor Naranja. Estamos viviendo en tiempos del señor Naranja, pues la gente aprovecha eso para no creer ya más en la diversidad, pero ustedes enfatizan en la diversidad, en la voz puertorriqueña. ¿Cómo se manifiesta esa diversidad? En escrito en sangre, que de hecho, al que no lo haya leído, léalo, porque ahí está la contestación en esa lectura. Nada, los dejo para que me contesten. En ese aspecto va un poquito, ¿verdad? Atado lo que es el nombre. Yo creo que de ahí fue como surge también un poco el nombre del colectivo, porque pues todos tenemos voces bien diferentes. Quizás algunos pues van un poquito más coloquiales, algunos van un poquito más rebuscados, algunos van un poquito pues más estilizados. So que en esa parte, pues, ¿verdad? Cuando se lee el material ya en conjunto, pues se puede apreciar todas esas diferencias de voces literarias que tenemos cada uno, ¿verdad? Cada uno con sus experiencias y sus diferentes estilos, ¿verdad? En su modo de escribir. Ok, ok, súper, súper. Vamos a hablar ahora un poquito sobre la antología, ¿verdad? La antología escrito en sangre, que la estoy mostrando ahí al público, porque yo sé que alguien me va a preguntar ya pronto y me va a interrumpir, ¿dónde la consigo actualmente? Y adelanto, en su página entiendo que está, ¿verdad? Pues yo creo que por ahí fue que yo la pedí. Eso es Nada, correcto, sí. denme esa información para el público. Tenemos Bueno, la obra, no, disculpa. no, no te preocupes, dale tú, venga. Tenemos la obra en Librería Laberinto, tenemos la obra en El Candil, sobreentiendo que todavía quedan unas cuantas copias en Casa Alberto y a través correctamente entran en nuestra página, pueden escribir la copia o escribiendo a nosotros a nivel individual en nuestras cuentas de autores o en la misma página de Instagram del colectivo, pueden hacernos el acercamiento, ¿verdad? Y adquirir la obra con nosotros directamente. De hecho, ahí estoy presentando la página vocesrealengas.com. Y ahí, mira, aquí mismo, hay que buscarlo, comprarlo aquí. Usted marca allí y lo pide y disfruta de esta lectura. Y si no lo quiere leer, lo regala.
porque va a haber gente que lo va a leer. Y luego que usted decida no leerlo y lo haya regalado, el que lo leyó le va a decir, papi, de lo que te perdiste, o mami, de lo que te perdiste, y usted va a querer leerlo. Entonces va a tener que comprar otra. Pero nada, aquí está su página web. Invito al público que la visite. Déjame aprovechar si vemos la página en Facebook para que lo siga este colectivo. Y nada, vamos a continuar con la entrevista. ¿Cómo surgió la idea de reunir estos 13 cuentos bajo un mismo tema? ¿Qué los llevó a escoger la sangre como ese eje? Si mal no recuerdo, ahí fue Neidy la que nos encaminó, Ajá. porque pues todos teníamos, ¿verdad? Una línea de escritura o ideas, lo que sea, pero cuando fuimos juntando las cosas, creo que fue Neidy la que dijo como que, todos tenemos esto. Así que ella fue la causante de esto y la quiero dejar para que ella cuente. Sí, sí, más Ah, o menos básicamente fue así. Cuando, ¿verdad? Nos reunimos ya finalmente, que ya sabíamos que iban a ser nosotros cinco, pues ahí empezamos a discutir, ok, qué tema vamos a, ¿verdad? A tocar en el libro. Y empezaron a surgir diferentes temas y dentro de ellos, no sé por qué, pero como que nos gustó mucho a todos la idea de narrar como maybe desde el punto de vista de esta persona que por circunstancias de la vida comete X o Y cosa. Y pues lo hicimos, ¿verdad? Cada uno hizo sus cuentos, pero cuando los leímos ya a la hora de sentarnos a ver qué fue lo que escribieron los demás compañeros, ahí fue que hicimos como que, Y yo dije, bueno, yo no sé, pero están todos como, no, bueno, todos, porque no todos, pero muchos tenían el elemento de la sangre bastante presente. Entonces de ahí fue que salió, obviamente, el título de Escrito en Sangre. ok, ok. Interesante. Ahí déjame ver. Sí, la próxima pregunta sería, ¿qué significado tiene la sangre para ustedes como escritores? Si alguien me puede hablar de eso. Bueno, por ejemplo, en el caso de mi cuento, tiene que ver con dos hermanas. So, hay la idea de estas dos personas que están unidas por la misma sangre. Atándolo con la idea de voces realenga. Todos nosotros somos puertorriqueños. Entonces, pues, lo interesante de lo que está diciendo Neidia es que nosotros no decidimos escribir cuentos que fuesen así. Nosotros tenemos una idea de escribir cuentos de crímenes y hacer una antología. Pero el aspecto de la sangre fue algo que surgió. Simplemente cuando nos sentamos y leímos los cuentos y vimos lo que teníamos, fue como que, wow, todos teníamos de una manera temática la misma línea. Y eso es interesante que nosotros como puertorriqueños tenemos esa unión también de la sangre. Y pues el hecho de que es como que el crimen violento, pero también la sangre que nos une. Eh, Esto es una pregunta general. Y me gustaría que cada uno cogiera un turno y diera su versión. ¿Algún cuento, o mejor, déjame cambiarla? En sus cuentos, ¿hubo cambios luego o usted escribió, hubo esta reunión, hubo esta retroalimentación entre ustedes? ¿Hubo cambios radicales luego de esa retroalimentación en sus cuentos? ¿Cómo usted se sintió cuando sus compañeros, el resto del colectivo lo leyó y le dijo sus comentarios? Por lo menos en mi caso no hubo muchos cambios. Sí habían algunas cosas que habían que ir, quizás estaban cabos sueltos o había errores que Neidy se encargó de darles cariñito antes de enviarlos ¿cómo se dice? A la editora, ¿verdad? A Arete. Sí. Pero como tal, en mis cuentos no hubo muchos cambios. Sí, cosas menores, pero nada que fuera como que muy exagerado, ¿verdad? Sí, como todos, ¿verdad? Dimos ¿cómo se decía esto? Como dijo, la retroalimentación, pero al final del día, pues nosotros nos sentábamos y escogíamos qué teníamos que cambiar, qué mejorar, etcétera. Pero yo creo que se dio bastante bien en esa primera selección, esa primera retroalimentación. Así que, por lo menos, ¿verdad? Yo hablo por mí, yo entiendo que no hubo tantos cambios así.
¿Y en los demás compañeros? En mi caso, yo creo que también fue bastante similar. Sí hubo quizás alguno que otro, ¿verdad? Como que maybe aquí y allá, pero era más en términos de cómo estilizarlo o algo así. En términos como de la trama per se, creo que no hubo. Pero por lo menos en mi caso siento que no hubo así como unos cambios tan drásticos de verdad, de ese primero a ese último. Entiendo que no, fue quizás un poquito más de estilo o algo que se haya quedado como suelto, que no lo continúe, pero entiendo que no. Sí, usualmente si hay cambios, usualmente es porque hay algo que no tenga una lógica dentro del escrito, porque lo demás es creativo, tú sabes, y el asunto creativo uno no lo cambia, porque esa es la esencia de cada uno de nosotros como escritores. Pero sí, uno hace cambios usualmente, y lo digo en mi experiencia, ¿verdad? Cuando la lógica de la narrativa por alguna razón como que se pierde. Sí, sí. Pues nada, vamos a continuar. Emilio del Carril menciona que la antología invita a pensar en nuestros límites y pesadillas. Yo concuerdo. Yo no los he leído todos los cuentos. He leído 5 cuentos. Les prometo que lo voy a leer porque me juqueó. Los leí al azar. El primero fue el del señor Naranja y quizás como llevo mi activismo en contra de ese señor, pues por eso fue que lo leí. Pero sí, te lleva al límite y en la parte de pesadillas, no es que yo haya tenido pesadillas, ¿verdad? Pero vi unos temas o unas situaciones, no unos temas, unas situaciones como que me chocaron que quizás a los adeptos del señor Naranja pues no le gusten mucho. Pero como ustedes son realengos y diversos, pues con eso no hay problema. Nada, ¿qué límites personales o creativos tuvieron que enfrentar en ese proceso de creación? En mi caso, se me hizo cuesta arriba cambiar desde el formato poético al narrativo. Ok, Y descubrí como autora que la forma en que escribo poesía no es la misma en que escribo narrativa en el aspecto del tono, ¿verdad? He notado que tiendo quizá a sacar más esa ira que tengo interna en los cuentos. Realmente hay muchas de mis vivencias transfiguradas en los cuentos, especialmente ese de Señor Naranja es uno de ellos. Y creo ok. que en sí no es quizá el límite, sino la exposición a la que me estoy, ¿verdad? A la que me sometí a través de estos cuentos. Realmente fue otra forma de verme, porque como mencioné, siempre he escrito poesía. Y esto fue un reto en mi quehacer personal, porque, ¿verdad? Tuve que incluso ponerme a leer de formatos de narrativa. Neidy me ayudó mucho con los tiempos, pero realmente fue incluso eso, descubrirme de otra faceta como autora y ver quizás como desde esta voz narro de una forma y de esta voz quizás lo grito de otra forma. Y fue más eso, ese choque y de cómo lo digo como tal en Sí. ese aspecto. Sí, miren, voy a leer de la página de Facebook porque estoy viendo desde el celular y usted sabe que el celular según la gente va escribiendo pues se me va limitando la visibilidad de los comentarios. Migdalia Martínez de Arrocho, bravo por los escritores, también escribió muy orgulloso de todos. Migdalia también escribe el señor Naranja tremendo, bravo por Bianca. Marian Denis envió un corazón. Sulimar Muñoz, saludos. Y por ahí hay otros saludos. Por lo menos esos fueron los que alcancé a leer en este momento. Nada, vamos a continuar con las preguntas. Pasemos ahora a unas preguntas que aplican a cada uno de ustedes, ¿verdad? En una pregunta todos pueden contestarla. La primera, ¿qué obsesiones, miedos o imágenes iniciales detonó su cuento o sus cuentos para usted como escritor?
Pues para mí algo que detonó uno de los cuentos fue el de movimiento Me Too, que es el titulado Red. Yo traté de jugar con lo que era am, ¿cómo se dice eso? Los fairy tales, ¿verdad? Porque es de Sí. Caperucita Roja, pero pues entonces traté de unirlo con lo que era el movimiento Me Too, que en ese momento estaba bien fuerte, y entonces quería crear, ¿verdad? Como una especie de movimiento dentro del mismo cuento, ¿verdad? Así que esa parte me creó, desarrolló y me ayudó a crear ese cuento en específico. El otro fue el de, ay Dios mío, el de Soraya, que es una amiga mía, que yo empecé a trabajar con cómo sería esa idea de meterte dentro de la cabeza de ese asesino o posible asesino, esa persona friki, ¿verdad? Como esos pensamientos que a veces como que uno dice como que, ok, vete, esto no está ayudando. Y son cosas, ¿verdad? Que me ayuda a soltar, ¿verdad? Así que yo creo que ese miedo de no caer en nada extraño, yo creo que es lo que me llevó a soltar toda la escritura en cuanto a mis escritos. Ok. Oye, yo ahorita no saludé porque entró un poco más tarde a Dinelia Matthew López. Saludos, está con nosotros ya. Nada, si quieres mencionar algo, Dinelia. Eh, Partiendo de esa pregunta, yo por lo menos de mi parte lo que puedo decir, no tanto miedo, tal vez un poquito obsesión, por lo menos el ladrón inocente. Yo tengo varios trabajos, pero yo trabajé en un hospital psiquiátrico. Ese es en Mm. el cuento de No estoy loca. Y pues, Ok. por lo menos el ambiente, parte de, ¿verdad? Del principio y de la trama, en donde se realiza la trama, pues fue inspirado pues en un hospital. Y hasta ahí lo va a dejar. Por lo Está menos bien, no, no. en ese cuento. En cuanto al ladrón inocente, pues eso tiene que ver con el otro trabajo, que también fue inspirado, ¿verdad? Por uno de las situaciones que yo pasé con uno de los pacientes. Y pues no quiero dar mucho detalle, ¿verdad? Para que lo puedan leer. Sí. Pero básicamente yo trabajo para un psiquiatra pediátrico y de adolescentes y de adultos también para que entiendan un poquito de qué se trata ese cuento como tal. De Eh, hecho, contestaste parte de la siguiente pregunta, que era cómo Ay, dialoga su formación con la me escritura de adelanté. sus relatos y bien positivo. Pero me gustaría escuchar a los demás, a Neidy y José Manuel. Bueno, en mi caso, como son dos hermanas que básicamente son universitarias, están empezando su carrera y su vida. Cuando yo la escribí, yo tenía más o menos la misma edad, que era como 23, 24, 25. El miedo a tener una mala situación económica, este caso es un asesinato, pero ese miedo de tener una mala situación que te lleva a cometer algo malo y tú no tener a nadie que te pueda ayudar, eso es como que una fobia que uno tiene, que por ejemplo, económicamente quedarse sin trabajo. La historia no tiene nada necesariamente que ver con eso, pero la mentalidad de donde viven, cómo viven, una de ellas se va para Estados Unidos para mejorar su vida, tiene miedo de dejar a la hermana, o sea, ese tipo de cosas, pues como que corrían por lo menos en mi obsesión y mi miedo cuando estaba diseñando la historia. Oye, me surge ahora una pregunta con lo que acabas de decir. Eh, es una pregunta que a veces le hago a escritores a ponerlo así, de mayor experiencia que ustedes, o sea, más viejos que ustedes. Este, ustedes son jovencitos, todos. Este, Me imagino que han tenido conversaciones casuales con personas que han leído el libro eh, y ellos le han presentado una interpretación. Ahora mi pregunta es, en esa experiencia, esa interpretación, ¿choca con la que usted como escritor pensaba que le había dado a la narrativa? ¿O esa experiencia todavía no la han pasado?
No. Pues, fíjate, a Bueno, mí no necesariamente me ha pasado, pero sí hay personas que me han dicho, yo esperaba más sangre. Y yo, ok, está bien. Bueno, pero O- eso es o- relativo, pues. exacto, es como que pues está bien. Una persona una vez se nos acercó a la mesa, compró el libro y se nos acercó a la mesa y dice, leí el cuento, uno de ellos, el primero. Y el final, eso no es como yo lo hubiese hecho. Fue como que, está bien de nuevo, Pero ok, pues, pero en ese sentido sí hemos visto porque las personas sí tienen opiniones sobre que incluso han comprado libros y han vuelto a la mesa a hablar. bueno, Sí. ajá, En, perdóname. en mi caso, una vez me sucedió con uno creo que el primer cuento, que sí, par de gente me ha dicho, yo hubiera hecho lo mismo, o yo hubiera ayudado, o no sé qué, o si hubiera estado en esa situación, hubiera reaccionado así o así. Y es como que, ok, qué interesante, como que, ¿verdad? Que la gente se meta dentro de X o Y personaje, dentro de, ¿verdad? Lo que están leyendo. O sea, que sí he tenido, ¿verdad? Como que a veces se sumergen dentro y dirían como que ellos si hubieran estado dentro de la situación que ellos hubieran hecho en términos de lo que sucede, ¿no? Eso que está Sí, interesante a veces esos puntos de vista de la gente. sí, no, y eso es una interpretación, pero decir que voy a cambiar el final porque no me gustó, pues ya eso no es interpretación, eso, porque ya te estás metiendo con lo que mencioné ahorita, con la creatividad. O sea, el cuento es ese. Dentro de ese cuento, sin cambiar lo que pasó, pues cómo tú lo interpretas es otra cosa. Tú sabes. Pero nada, ténganlo pendiente porque según pase el tiempo, ustedes seguirán madurando como escritores. Y yo, por lo menos en mi caso, yo pienso de que no necesariamente la interpretación que yo le doy a mi escrito, yo ahorita mencioné soy historiador, pero también he escrito cuentos y tengo unas novelas empezadas que espero algún día terminarlas, pero yo estoy consciente que la interpretación que yo estoy realizando de lo que yo estoy escribiendo no necesariamente es la interpretación que el lector tiene, porque yo no estoy creando una guía, o sea, yo ah, simplemente estoy creando un escrito, una narrativa, y si el ah, lector tiene otra interpretación, pues es... hace poco estaba asistiendo a un joven en mi área laboral y, ¿verdad? De la conversación le mencioné que yo escribía, la que yo escribía, y le di los cuentos a él ahí mismo, y ese joven me comentó algo que a mí a nivel individual me impactó mucho, y me Sí, dijo que la niña en el cuento de Diana, o sea, la voz de niña, pero que enseñó naranja es la misma joven, pero ya adulta. Y cuando ese lector que lo conocí ahí mismo me dijo eso a mí me impactó a nivel personal. Y se lo comenté a mi ok. compañera y de verdad que sé que obviamente es a base de lo que he vivido, pero que el mismo lector me dijera eso fue, por decirlo así, una pescosa para mí, pero me gustó como él lo vio realmente. Sí, el otro día en una conversación con una escritora de mucha experiencia, ella me dijo algo así como que hay gente que se imagina que yo viví todo lo que yo escribo y eso no es así. O sea, uno tiene experiencias, pero también nosotros como escritores, consciente o inconscientemente, uno absorbe. Y conozco a otra escritora, bien amena ella, que me dice, no, yo voy por allí, yo voy escuchando todos los chismes de todo el mundo, porque todo eso es material que yo puedo utilizar para mis futuros cuentos o mis futuras historias. ¿Te gustó? Sí. Sí, Yo y, solía, perdona, yo solía sí, coger la guagua y el tren. Eso es lo mejor para escuchar bochinche y para escoger historias, ideas, porque es que eso, montarte en yo usaba la A3 en ese momento, no sé si ajá, todavía está vivo o no, pero utilizaba eso y era, o sea, full, de que la gente te cuenta cosas, incluso se te sientan al lado y te empiezan a contar cosas como si fuéramos amigos. Lo mismo en las tiendas. Estás en una fila, no quieres escuchar, o digo, no quieres meterte, pero estás escuchando porque estás al lado mío y estás hablando súper alto, porque aquí el sí, puertorriqueño siempre somos así, o sea, ah, no regulamos, ¿verdad? Y
Tú estás escuchándolo todo clarito, o sea, y eso es un campo súper fértil. Sí, sí, queremos que nos escuchen y alzamos la voz. Mira, vamos a hablar sobre el proceso de cómo se trabajó la antología. Estas preguntas, cuando las escribí, pues es por mi curiosidad, ¿verdad? De cómo otras personas trabajan esto. Yo trabajo antología en el mundo de la historiografía. Tengo varias ediciones como antólogo. Pero vamos a ver su experiencia. ¿Cómo manejaron la edición colectiva? ¿Qué dinámicas surgieron? ¿Hubo un líder? ¿Se tenía un líder? ¿O cómo fue el proceso en el caso de ustedes? Bueno, aquí todo se trabajó por muchas llamadas de Zooms, por llamadas telefónicas. Estábamos saliendo de la pandemia, era 2023. Ok, Eh, Eso que ya se estaban, como uno dice, liberando un poquito las cosas. So que todo era así. Teníamos también documentos en Drive para, ¿verdad? Poner todo ahí. Y pues era o sea, nos llamábamos, revisábamos, creo que un poquito tomé la voz ahí de líder, por decirlo así. ok. So que les daba, ¿verdad? Cuadrábamos fechas, teníamos como un calendario, por decirlo así, como que vamos a escribir, eh, no sé, 3 cuentos, cada uno si gusta, o sea, a veces era como que el máximo, si querían escribir más o menos, pues no había problema. Este, pero era más o menos todos tener una guía. eh, Luego entonces nos reuníamos para dialogarlo, darnos el feedback, los comentarios. Dentro de los mismos documentos a veces dejábamos, ¿verdad? Los comentarios así o cositas que viéramos, luego de que ya lo dialogáramos. Cada uno corregía. Una vez se corregía, volvíamos a revisar todo el material, hasta que, ¿verdad? Finalmente, pues ya ahí pues tomé un poquito lo que fue la edición antes de enviarlo al editorial, de revisar que todo estuviera bien. eh, y los muchachos aprobaron. So, siempre todo se llevaba a votación, no era como que se hacían las cosas sin consultar con los demás. So, teníamos que todos estar de acuerdo. Y una vez que estuvimos todos de acuerdo, pues entonces ahí pasamos a la editorial y pues ya la editorial pues era con el proceso que ellos nos daban y así hasta que publicó. ¿Cuál fue la reacción de la editorial? ¿Quién los atendió allí, de los que yo mencioné? Yo no me acuerdo si el primer acercamiento fue Ricardo o creo que fue Ricardo, pero para cuadrar el meeting. Ya para ellos decirnos todos, pues fueron los Ok, dos, nos Mayra. atendieron los dos. Sí, 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 saludos a Ricardo, a Mayra y a claro que sí. compañía. Sí, sí. Y que, y que conste, o sea, en mi caso ya ellos se conocían la mayoría, pero yo solo conocía a Anto. Y yo me acuerdo que conocía a los demás en la presentación, el día de la presentación, a nivel, o sea, físicamente la presentación. Y particularmente me acuerdo que José Manuel estaba en el podio y yo lo miro y yo como que ¿qué hace aquí? Que era el otro autor. Y eso siempre me estuvo bien particular porque tuvimos toda esta dinámica en línea y si nos llegamos a ver, ¿verdad? Por video y qué sé yo, o sea, pero no era clara, o sea, la imagen no era clara y eso de conocernos ese mismo día y presentar ese mismo día fue una experiencia bien bonita, pero ¿verdad? Que quería dejar saber eso porque fuera de reto de que hicimos la antología, ¿verdad? Prácticamente toda virtual, como Neidi mencionó, también el momento de conocernos todos fue una experiencia bien amena porque todo se hizo a través de virtual y en ese momento pues se vio el producto final del proyecto. Háblame de esa presentación y dónde Pues mira, fue. Ajá. nuestra primera presentación fue en la librería Norberta en Plaza Las Américas. Nos presentó el escritor Manuel Alejandro y el feedback del público o sea, digo, ¿verdad? Para hacer nuestra primera presentación estaba llena la sala y
y recibimos mucho feedback del público cuando se abrieron las preguntas. Fue una experiencia bastante bonita. Obviamente teníamos en ese momento también por la presentación en vivo, pero realmente lo que fue también por la editorial, su apoyo en ese día fue inmenso, especialmente de Mayra, pero fue algo que yo sé que ninguno de nosotros va a olvidar, realmente. Aparte de esa presentación, ¿han tenido otras presentaciones? Sí, sí, nos hemos presentado en varias universidades, en Ana Geméndez en Coupey, en la UPR de Carolina, en Sagrado, si se me queda otra me ayuda porque ya no me acuerdo. Sí, En el Luzca, en el Festival del Luzca, Y el EDP eh, Manatí. ajá, EDP de Manatí, ya no recuerdo, pero sí hemos tenido, gracias a Dios hemos tenido muchas presentaciones, ¿verdad? Y nos hemos dado a conocer dentro de este mundo literario, nos hemos colado un par de ferias. Así que siempre estamos, ¿verdad? A la medida en la que se pueda, ¿verdad? Que sepamos de alguna feria, siempre tratamos de estar presentes, ¿verdad? Pues para que la gente nos vea. O hay muchos que a veces han comprado el libro, pero pues no lo tienen filmado y a veces van como que, ay, mira, o estuvieron pendientes del libro y pues nos encontraron justo en esa feria. So ahí no los piden. Sé que ha sido bien interesante y de verdad que compartir con los muchachos pues ha sido súper excelente y como dijo Bianca, o sea, nunca nos vimos, la primera vez que nos vimos fue en la presentación, o sea, la primera presentación, ahí fue que vimos cada uno cómo eran de alto y hicimos como que wow, ok, ¿qué es esto? Pero tú sabes, fue bien cool y compartir con toda la gente que se dio cita ese día también, pues fue bien interesante porque la verdad estábamos un poquito medios así, como que quizás no venga tanta gente, dos o tres, maybe tu familia, la mía, y ya hay más nadie. Y de momento estaba todo lleno y era como que, guau, porque hay tanta gente aquí. Y de verdad que fue bien bonito, fue bien bonito. Y compartirlo con ellos, pues más todavía. Para, ahora tienen, ajá, Para Anto. mí fue interesante porque yo no estaba, como mencionaron, yo no estaba esperando tanta gente. Sí, éramos 5 escritores. Yo dije, bueno, pues por lo menos va a haber gente, ¿verdad? Pero no estaba esperando tanto. Y cuando llegamos, que están buscando incluso dónde colocar más personas, porque pues no había, de lo que yo recuerdo, ellos nos dijeron que nunca había pasado algo así de que estaba tan lleno. Y yo como que oh my God, esto está súper chévere porque es nuestra primera vez y ver todo esto era como, eh, fue bien bonito de verdad la experiencia, por lo menos para mí yo la guardo y verdad, yo he participado en otros espacios así, pero yo creo que como esto era algo nuestro, algo que nosotros escribimos, algo que salió de nosotros, que estuvimos tanto tiempo trabajando, no es lo mismo hacer una presentación frente a un podio de cualquier cosa versus a algo que es como quien dice, el bebé de nosotros, que salió de la sangre. En esa línea, ¿les sorprendió la mención honorífica? Sí, realmente sí. Realmente sí. Y más como eso, que la mayoría no está, no, es verdad, a nivel, o sea, ya publicando con una editorial era nuestra primera vez. Y esa experiencia de que fue la primera vez para la mayoría de nosotros y haber ganado ese premio luego de todo este trabajo que hicimos a nivel colectivo, porque realmente, ¿verdad? Pues obviamente todos ustedes ven el producto final, pero toda esta trayectoria y que al final de recibir esa mención siendo prácticamente novatos en esto, pues no tiene, como dicen, pero no tiene precio realmente. O sea, eso nos impulsó. Ahora nosotros también hemos ya tenido publicaciones individuales, pero esto fue el motor de nosotros. Súper, súper. Sí, De sí, hecho, no, y perdona que te ajá. interrumpa, no sé si para los demás, pero para mí fue bien funny porque, ¿verdad? Cuando están leyendo sobre, ¿verdad? Sobre el colectivo y el libro y todo, yo decía, wow, todo eso hicimos. Ellos dijeron muchas cosas bien bonitas allí el día de la mención de Loli, y yo como que interesante, no sabía que ese era yo, pero, y los muchachos, pero qué cool, nos quedó bueno, nos quedó bueno. No, como dije al principio, los felicito, ¿verdad? Y me alegro mucho por ustedes. Yo estaba allí ese día que dieron los premios, yo era el que estaba manejando la transmisión como parte de mi trabajo en el Instituto de Cultura.
Pero nada, vamos a continuar. Vamos a hablar un poquito sobre el futuro del colectivo. ¿Qué aprendieron de este proyecto y qué llevarán al próximo? Y pregunto, ¿están pensando en una próxima publicación del colectivo? Sí, actualmente estamos cuadrando agendas, ¿verdad? Para reunirnos. Ya hemos escrito algunas cosas, ¿verdad? Y tenemos que sentarnos a tener una reunión y hablar y darnos mejor feedback. Pero estamos en eso, estamos trabajando la segunda. Yo creo que para mí que yo aprendí del proyecto, pues que valorar lo que mis compañeros, mis compañeras tienen que decir, ¿verdad? Es respetar, el escuchar, ese feedback, esa retroalimentación, porque quizás a lo mejor duele o molesta al ego, porque todo queremos no tenerlo, pero lo tenemos. So, molesta un poco quizás, pero al final del día, cuando vimos esa mención que yo no estaba esperando, que bueno que llegó, ¿verdad? Pero yo creo que el escuchar, el ver que esa retroalimentación que nos dimos todos y todas y que nos dio la editorial, pues yo creo que pues valió la pena, o sea, yo creo que vale la pena. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar sobre eso? Bueno, el proceso editorial, eso es una cosa bien importante porque pues ya nosotros sabíamos escribir y ese proceso de realimentación pues también en la universidad uno también lo va aprendiendo, pero el proceso editorial es una bestia totalmente diferente. Que cuando uno, por ejemplo, aquí casi todo yo creo que ya hemos sacado nuestros propios libros y pues yo siento que por lo menos este proyecto me puso todo en perspectiva. Ya, por ejemplo, para el próximo, pues ya tenemos una idea clara, por lo menos más o menos de cómo trabajar ese aspecto. Y yo creo que de este proyecto de Escrito en Sangre, fuera de lo creativo y la colaboración y el premio, yo creo que lo más que yo he disfrutado es aprender del mundo como tal de editorial. Porque los libros tú no los haces, pero pues, los tienes que seguir vendiendo y los tienes que Sí, producir. Y esa parte no acaba. Y eso yo creo para mí sí. es lo más que me ha gustado del proceso de escribir Escrito en Sangre. Mira, por ahí en las redes están escribiendo que para cuándo el próximo libro. Todavía, todavía Pronto, no hay fecha, pronto. todavía no hay fecha. Está en fecha, pero pronto. Pero que estén pendientes de nuestras redes, así cuando estemos dando los sneak peek por ahí. Qué bien. Ay, yo no me acuerdo si hablamos sobre, viene la Feria del Libro en Carolina, en la UPR, ¿verdad? Sí, Próximamente. Ustedes van a estar participando allí. ¿Me pueden sí, hablar un vamos a estar. poquito sobre eso? Sí. Vamos a Pues estar vamos a tener una mesa, ¿verdad? Participando con Arete, que siempre pues, nos apoya en eso. Y yo también voy a estar, de mi parte, voy a estar presentando un libro que voy a estar publicando, que se publicó recientemente, allí es donde se va a presentar. Así que sí, vamos a estar corriendo con Arete, después de Arete, perdón, de lo de la feria de Carolina. Después de ahí, pues vamos a estar en otros espacios, ¿verdad? Pero el más que cercano, como quien dice, es el de la semana que viene, que es con lo de la Feria Carolina. Ok. ¿Nos puedes hablar un poquito, Anto, sobre ese nuevo libro? Digo, ya está publicado, ¿no? Sí, yo estuve trabajando, yo no soy poeta, aquí la poeta del grupo, ¿verdad? Que llegó como la poeta para ¿cómo se dice? Después cambiar a escrito, ¿verdad? Narrativa, pues era Bianca, pero pues yo fui al revés, yo era de narración y entonces trabajé la poesía. Yo no creo que yo sea muy bueno todavía en poesía, pero pues pasé por algunos dolores de la vida
Y entonces, pues de ahí traté de sacar todo lo que tenía por dentro y tratar de plasmarlo ahí. El libro se llama pues, Para encontrarte, encontrarse, encontrarme. Tiene como que ese juego, ¿verdad? Sí, Y también, además de poesía, pues tiene algunos diseños. Yo soy diseño gráfico, debo decir. Yo soy diseñador gráfico. Ese es otro de los muchos sombreros que tengo, como dijo la compañera Dinelia, que tenemos varios trabajos encima. Este, pues yo soy diseñador gráfico y entonces pues lo que no podía plasmar en palabras, pues lo podía plasmar en visuales. Y entonces pues de esa forma fui mezclando, haciendo algo híbrido. Y entonces eso es lo que va a salir. Yo creo que las piezas visuales quizás son más fuertes porque me siento más cómodo moviéndome en ese mundo, ¿verdad? Y no quiero quitarle a lo que trabajé escrito, pero yo creo que las partes visuales pues, son más fuertes. Pero sí, ese libro se va a presentar el 27, creo que es el viernes, el Sí, el 27. sí. viernes. Sí, voy a estar, gracias. Voy a estar, creo que es en la biblioteca y Neidy va a estar conmigo, va a ser la presentadora, la moderadora, así que va a ser una pequeña conversación así, allí que vamos a tener, que pues yo espero que pues por lo menos vean se siente el dolor, que es lo que yo trataba de Ok. llevar. No sé. No soy Pablo Neruda, no esperen eso, así que no, 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 no no, soy y no lo eso. sea, no lo sea. No, pero sí, eso. Y o los demás, ¿tienen algún proyecto que esté en el tintero del cual se pueda hablar? O no necesariamente tiene que ser en literatura, puede ser cualquier proyecto cultural. Bueno, yo creo que actualmente todos tenemos algo, que eso es parte de lo que también vamos a tener en la feria. Vamos a tratar de, además del libro del colectivo, tener los libros de cada uno individual. Okay. Actualmente Bianca tiene un poemario, Anto tiene ahí ahora mismo su poemario, más otros más, con otras antologías. Y pues en mi caso, pues yo tengo unas memorias. So que sí, tenemos un par de cositas Súper. chéveres, ¿verdad? Son propuestas bien diferentes todas, así que para todo el mundo, hay de todo. Diversidad, Sí, lo que hablamos al principio. sí. Sí, yo creo que eso es algo de lo que, como que lo que nos unió también, o sea, de todos somos súper, súper, súper diferentes en ese aspecto, tenemos propuestas así random, que en algún momento dado, pues cuando se unen, pues crean esas bombas así como escrito en sangre. Súper, súper. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Pues nada, gente, voy a verificar los números. Esto es un ejercicio que siempre hago para ver cuánta gente se ha metido a vernos en las distintas redes. Tenemos 238 personas y se ha compartido en... ah, dijo Javier, que se me lo da en 32 canales distintos. Y como abrí, quiero agradecerle, ¿verdad?, por el tiempo de esta noche, por estar aquí en el programa. Le deseo el mayor de los éxitos. Nuevamente, mis felicitaciones. Estoy bien contento con esa obra escrito en sangre. Con ansia voy a estar esperando el próximo proyecto del colectivo. Lo que mencioné ahorita fue en serio. He leído 5, estoy juqueado, la voy a terminar. No soy, lamentablemente no puedo terminar un libro en un día o dos porque parte de mi trabajo es leer y escribir y estoy en todo momento leyendo y escribiendo, pero definitivamente lo voy a terminar. Y nada, nuevamente le deseo el mayor de los éxitos y sigan escribiendo, que lo están haciendo muy bien. Nada, quiero agradecer al público que siempre está allí presente, Coloqueo continúa
por lo menos hasta finales de mayo. Estamos aquí con una programación variada y mi gente del público, sigan leyendo y sigan apoyando a nuestros escritores locales y todos estos proyectos. Y a la gente del PEN les quiero agradecer también la oportunidad y el que nos hayan contactado para poder identificar y contactar a los distintos autores que obtuvieron premio en este pasado certamen. ¿Alguno de ustedes que quiera decir algo antes de irnos? Gracias de veras por esta oportunidad, porque es bien importante para nosotros, ¿verdad? Así que esperamos que estos espacios continúen y se le sigan abriendo a otras personas, ¿verdad? A todo el mundo, todas las voces son importantes. Para mí eso es algo, ¿verdad? Que yo siempre trato de promover, ¿verdad? Después que no sea de odio. Para mí esto de veras que es bien importante y se los agradezco de verdad. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo, por la Sí, oportunidad. muchísimas gracias por la oportunidad. Sí. Pues nada, gracias a ustedes. Y nada, mi gente, nos mantenemos en comunicación.